Bueno, tiempo está cargando el buffer. Sí, un segundo. Listo, mundo, ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una plática más del programa Desde la Mesa de Visarado, descamando los temas de tu interés. Esta noche con un tema muy interesante, muy importante para todos los acuacultores. Es los fenómenos hidrometeorológicos, inundaciones e inversiones térmicas, inversiones perdidas. Nos acompañan panelistas que me voy a permitir presentar: al ingeniero Armenio Rivera, de la empresa productora de tilapia Agua Azul de Chiapas. Armenio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. A Roberto Contreras, de la empresa La Flor del Pacífico, productora de camarón, de acá de Sinaloa. Roberto, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Saludos para todos. Buenas noches. Buenas noches. Al maestro en ciencia, Rigoberto Beltrán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Ciencias del Mar. Bueno, recientemente jubilado, actualmente consultor en acuacultura y pesca continental. Gracias por estar con nosotros, profesor Rigoberto. Gracias por la invitación, Mundo. Gracias. Gracias a todos. Aprovecho para comentarlos que Rigoberto tiene mucha experiencia en estudios en embalses abiertos en materia de acuacultura y pesca. Y también, pues, en este tema no podía faltar la parte aseguradora. Acompaña a Carlos Quiroga, de Seguros Tlaloc, también con muchos años de experiencia en este rubro de los seguros acuícolas. Carlos, gracias por estar con nosotros. Seguramente tu participación va a ser de gran valía también esta noche. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Buenas noches, amigo. Y del grupo Todo Acuícola, esta noche me acompaña mi compañero y amigo Juan Alonso Islas Moreno. Aquí estoy a sus órdenes. Gracias. Alberto Aciain, doctor Alberto Aciain también, que está en enlace con el grupo de Facebook. Buenas noches, saludos a todos. Y Alejandro Arellano, encargado de toda la logística y de toda esta cuestión de la informática. Gracias, Alejandro, por el apoyo. Pues bueno, como pueden ver, dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Ya les estoy compartiendo unas imágenes que en los últimos años pues, nos han dejado estragos en nuestra producción. Algunas imágenes de cómo era la granja antes y cómo quedó después de que se registró algún tipo de fenómeno hidrometeorológico, ¿no? Huracán, frente frío, lluvia intensa, etcétera, ¿no? Y obviamente en cosa de minutos o de horas, pues producciones de considerable valor se perdieron. No nada más la producción, lo podemos ver también en las imágenes, la infraestructura, los equipos, desgraciadamente resultaron afectadas, ¿no? Y bueno, lo que a todos nos duele como inversionistas, como dueños de la granja, como técnicos responsables de la producción, cuando se nos presenta una situación así, pues la verdad, por mucho que hayamos planificado, pues nos damos cuenta que hubo algo que se nos olvidó, que no consideramos, o que simplemente no estuvo a nuestro alcance. Sin embargo, nos sentimos responsables de lo sucedido. Bien, en ese sentido, le voy a pedir a nuestro amigo Armenio Rivera, pues nos platique de manera muy concreta, no es qué es lo que provocó la mortandad que él registró en sus embalses la vez pasada, o en funciones, en tiempos pasados, ¿no? Estoy hablando más o menos de hace un año, ¿no? Armenio, si mal no recuerdo. Ya son 2 años
2 años. Hace 2 años, sí, exactamente 2 años. 2 años del momento que empezaste a tener el problema. No nos digas qué lo provocó, sino simplemente tú sales de la granja tranquilo, tus animalitos, todos estaban a gustos, contentos, y a las cuantas horas te avisan que todo está muerto. Realmente yo estaba en Monterrey, tratando de vender producto, abriendo mercado por allá cuando me avisaron. Fue el primer frente frío que entró al país hace 2 años. Fue una baja de temperatura bastante abrupta, ¿no? Más para lo que estamos acostumbrados acá en Chiapas. Y tardó alrededor de una semana, nublado, no salió el sol y mucho aire frío, bajó la temperatura. Fue lo que estuvo pasando. Ya traíamos tal vez una semana más atrás o 15 días atrás bajas de oxígeno. Normalmente en la presa, ahí en la parte donde tenemos las jaulas. Hugo, Armendio, ¿me permites? Sí. ¿Nos puedes dar unos generales de qué cultivo estamos hablando? Perdón. ¿Y dónde? Claro. Yo estoy en Chiapas. Tenemos la granja de tilapia. De tilapia aquí en la presa de la Angostura. De hecho, pues es la presa de las presas más grandes del país, que está aquí en Chiapas. Ahí tenemos la granja, más o menos 50 jaulas. Es la infraestructura que tenemos. Estamos casi muy cerca de la cortina, donde se desfoga el agua para la producción de energía eléctrica. Muy bien. Correcto. ¿Y en cuánto tiempo se da? Porque ya nos dices que tenías varios días con bajas de oxígeno, pero ¿en qué momento se da la parte álgida, la parte que lleva a la mortandad total de tus animales? Pues fue una noche. El oxígeno estaba en 2.5 en la tarde y fue en la noche, en la madrugada, 3 de la mañana tal vez, entre 3 y 5 de la mañana. ¿De qué tamaño de jaulas estamos hablando? De 6 por 12. ¿De profundidad? Pues tiene normalmente entre 5 y 6 metros. Ok. ¿Qué biomasa tenías en ese momento en promedio por jaula? 3 toneladas, tal vez. Bueno, varía porque teníamos de todos los tamaños. Teníamos organismos desde 3 gramos hasta organismos que ya estaban para venta, ¿no? Más o menos en la granja había alrededor de unas 60 toneladas de biomasa. 60 toneladas de biomasa con un valor promedio a ese momento. Perdón, estaba el precio a 45 pesos, 40 pesos, más o menos. Ponle a 40, ¿no? Estamos hablando de más de 1 millón de pesos que se perdieron esa noche. Sí, pues sí, fue más de casi 2 millones de pesos. 2 millones. Casi 2 millones de pesos. ¿Qué profundidad tiene la presa en ese punto? ¿Perdón? ¿Qué profundidad tiene la presa en ese punto? Tiene aproximadamente, en la temporada que más baja, 20 metros. Ahorita que el agua está arriba, pues 35 tal vez. Yo recuerdo que cuando me mandaste las primeras fotografías, tú y Jorge, tu socio, me mandaron las primeras fotografías. Realmente ya no había nada que hacer, ¿no? Sin embargo, cuando lo publiqué en Facebook, mucha gente dijo, es que tenían exceso de carga, ¿no? O sea, exceso de biomasa por jaula. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? pero No fue eso. ¿Qué fue? No. Yo todavía llegué a los 2 días, porque digo, no estaba aquí en Chiapas, y todavía
recorrimos en lancha más o menos como 2 o 3 kilómetros hacia adentro de la presa. Pues yo les comento, estoy en la cortina, cerca de la cortina, y el oxígeno seguía en punto 5. Fue una extensión muy, muy grande de terreno, de agua, de espejo de agua, perdón, que se quedó sin oxígeno. O sea, peces silvestres de la zona también murieron. O sea, no solo fue lo de nuestras jaulas, también muchos organismos que están fuera de las jaulas. Claro. Qué caray. Entonces, prácticamente al orden de los 2 millones de pesos se pierden. Sí, más o menos. El evento fue en una noche, de 3 a 5 de la mañana, que se fue el oxígeno a cero. Empieza con un olor como azufre, porque pues, yo creo que el fondo empieza a subir, huele a huevo podrido. A huevo podrido, el agua estaba totalmente negra, y no se movía en lo absoluto, estaba quieta, no había el menor movimiento en el agua. ¿En qué fecha fue eso exactamente? Fue en septiembre de hace 2 años. Septiembre. 17 de septiembre. ¿Eran condiciones climáticas típicas de ese periodo? ¿O fue atípico? Pues aquí en Chiapas difícilmente hace frío. Entonces fue totalmente atípico el frente frío, muy fuerte para lo que aquí normalmente tenemos, ¿no? Muy bien. Sí, el agua estaba alrededor de los 27 grados, 28 grados centígrados tenía el agua, y después estaba en 22, más o menos. Bajó como 6 grados para que esta cantidad de agua haya enfriado 6 grados, que habrá sido en una semana, más o menos fue lo que pasó. Y eso que es un agua, el embalse es lótico, vaya, es de agua que tiene dinámica, que tiene movimiento, no es un embalse que esté... Es el río Utumacinta, el río que lo alimenta, es un río muy grande. Caudaloso, claro. Caudaloso totalmente, sí. Muy interesante la información que estás proporcionando, porque mucha gente tenía la idea de que había sido una baja de oxígeno al interior de la jaula por exceso de biomasa, y pues no, la verdad... No, digo, encontramos de todo tipo de peces de ahí que no alcanzaron a irse. En toda la orilla del embalse donde estamos había organismos muertos, de todos los organismos silvestres que hay ahí. Según los datos que nos diste de jaulas de 6 por 12 por 5, estamos hablando de 360 metros cúbicos. Y luego nos estás diciendo que traes una biomasa de 3,000 kilos. Entonces estamos hablando de una biomasa entre 8 a 10 kilos por metro cúbico que realmente no es muy alta. Nosotros manejamos densidades muy bajas realmente. Y digo, no recuerdo exactamente, lo que sí recuerdo que teníamos alrededor de 60 toneladas de biomasa en general. Unas jaulas ya, organismos grandes de 700, 800 gramos, otras... Había de todos tamaños. En realidad, nosotros trabajamos con biomasas, densidades muy, muy bajas. Por cuestiones de que precisamente en las noches, durante todo el año, la variable de oxígeno no es una variable constante. Tenemos, a veces en la presa, en el día está excelente, 7, 8 partes por millón de oxígeno, y en la noche, a las 3 de la mañana, el agua está quieta, que no se mueve en lo más mínimo, y tenemos niveles de oxígeno de 2.5, de 3. Entonces, interesante para los animales. Sí, entonces, pues por eso mejor tratamos de tener densidades bajas, ¿no? Muy bien. Para no estresarnos mucho. Ok, regresamos contigo en un momento, Claro que sí. Roberto Contreras, de Acuícola
La Flor del Pacífico, productora de camarón. Platícanos qué sucedió, Roberto, con ustedes. ¿Cuándo? ¿Cuáles son las características generales de la granja en la que estás? Por favor. Activa tu micrófono, Roberto, por favor. Roberto, tienes tu micrófono apagado. Ok. A ver, ¿me escuchan ahí? Bien. Ahí estás, te escuchas. Buenas noches. Yo soy Roberto Contreras. Soy biólogo pesquero, y Edmundo me invitó a través de el biólogo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ernesto Castro. Acá Ernesto trabaja en el Comité de Sanidad Acuícola de Sinaloa, y nuestro proyecto está en la región al norte de Mazatlán, en la zona de San Ignacio, Sinaloa, a 60 kilómetros al norte de Mazatlán. Y lo que sucedió a nuestro cultivo hace un año fue que teníamos en producción camarón ya justo para cosechar, con un peso promedio de 14, 15 gramos, y no esperábamos una lluvia atípica que se presentó en una noche, y hubo un caudal de agua impresionante que terminó destrozando la bordería no solo del cultivo de nosotros, sino toda la región. Se desbordaron los arroyos de la región, y a la gran mayoría de los acuacultores que estamos en esa zona nos dejó prácticamente sin nada de camarón. Toda nuestra producción se fue al mar. Las granjas, las que normalmente en esa zona son extensivas, lagunas, esteros, todo lo desbordó, y todo el camarón se nos fue al mar en una noche. Más de 50 unidades de producción acuícola de camarón perdieron su producción, ¿correcto? Es correcto. De hecho, estuvo el impacto, se subió al diario oficial de la Federación de los días 28 y 29 de noviembre del 2019. Fue decretado zona de desastre. La región, la zona, los municipios del norte de Mazatlán, San Ignacio y la Cruz de Lota. Estuvo el gobierno, por eso me interesó, Edmundo, comentar aquí en este chat, en la reunión, porque pues el gobierno federal, el gobierno estatal, pues tienen muy buenas intenciones, pero solo eso. Y sabemos que cuando se trata de trabajo, de acuacultura, en este caso, de negocios, de emprender, pues lo que necesita es apoyo económico para un momento dado paliar los destrozos, la pérdida tan grande. Y pues el gobierno, como repito, muy buenas intenciones, pero no pasa de ahí, ¿no? Y año con año, con este tema del cambio climático y la inversión térmica, etcétera, pues cada vez vemos más casos donde suceden ese tipo de fenómenos que terminan dejándonos a los productores pues a la mano de Dios, sin tener ningún tipo de apoyo gubernamental, ¿no? Entonces sí es importante nosotros, los líderes de opinión de los asuntos, de la temática acuícola, ver la manera de cómo acercarnos al gobierno federal para ver de qué manera haya fondos para contingencias de esta naturaleza. Es importante señalarlo, porque la misma ley, ahora que tuvimos el problema, no solo nosotros, sino otros alrededor de 50 o 40 acuacultores más, nos dimos cuenta que pues no estamos en la ley federal no tiene las herramientas, estamos fuera de los apoyos gubernamentales para situaciones de este tipo, diferente a otras actividades agroalimentarias, ¿no? Claro. Entonces, es uno de los temas con los que a través de política pública, participación de política pública, los acuacultores tenemos que gestionar. Una cuestión. En el caso de ustedes, ¿cuál fue el valor de lo perdido?
Y si tienes el dato de la región, ¿cuánto se perdió en ese evento? Sí hay un monto total de la región, no recuerdo, más o menos, recuerdo que eran alrededor de 120 millones de pesos lo Ajá. perdido en la región. ¿De ustedes? Lo de nosotros perdimos alrededor de como unas entre 50 y 60 toneladas de camarón de 14, 15 gramos. Estamos hablando de unos 5 o 6 millones de pesos. Aproximadamente fue lo que perdimos en una noche. Considerable. Y aquí se destaca que no había huracanes, no había ciclones, no había frente frío, no había nada. Un día tranquilo y de repente se tiene una lluvia típica. Fue 28 y 29 de noviembre del año pasado. Y de hecho el año antepasado también hubo 2 lluvias atípicas en la región norte del estado de Sinaloa, lo que fue la zona de Ahome. También hubo destrozos y eran fechas, era de tiempo con respecto a lluvias, ¿no? Lluvias atípicas. Cuando existía el FONDEM, los apoyos para los acuacultores eran muy pequeños. Era por estanque, no por tonelada, etcétera. Y eran de 2,000 pesos o 3,000 pesos, algo así, por tanque, si mal no recuerdo. Que obviamente era una ayuda, pero pues una ayuda al fin y al cabo muy pequeña, ¿no? Aquí la pregunta para Armenio y para Roberto. ¿Estaban asegurados? Fíjate que es una buena pregunta. Sí existen los seguros acuícolas. Son muy pocos, muy escasos. Y en todo caso, la realidad es que dicen que sí son seguros y finalmente no te apoyan por el tema del riesgo. Son seguros prácticamente, son mentiras, no Está perdiendo tu comunicación, Roberto. Empiezas el trámite, luego... perdón, les comentaba que conozco yo muy pocos seguros. Se está cortando. Y cuando los intentan tener, finalmente no se lo forzan. Casi no te escuchamos, se cortó. Roberto, a ver, Edmundo, parte si de tu dejamos... comunicación se perdió. Vamos a darle la palabra a Hitler el Armenio, a ver si mientras tu transmisión se recupera. Adelante, Hitler. Sí, no, pues la verdad que no estábamos ni seguimos asegurados. Después de eso, para la otra granja que tenemos, buscamos opciones de aseguramiento, pero realmente eran esquemas, pues, bastante caros de inicio y no, de hecho, que yo sepa, ahí en Malpaso, que yo creo que conoces el mundo, ahorita hay más de 200 granjas y yo creo que, bueno, yo en lo personal no conozco ninguno que esté asegurado. Ok. Profesor Rigoberto Beltrán, en su experiencia, le pido de favor que con las palabras más sencillas para que la gente que nos está escuchando a través de Facebook le facilite el entendimiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué provoca todos estos fenómenos, estos cambios climatológicos que se están dando y que a final de cuentas han causado daños extremos a la acuacultura de nuestro país y de otras latitudes? Recientemente ya vieron lo que sucedió en Centroamérica y Sudamérica, inundaciones tremendas, pérdidas cuantiosas dejaron los fenómenos que recientemente sucedieron, causando daños cuantiosos a los acuacultores. Su micrófono, profe. Sí. Ahí está. Okay. Bueno, mira, me voy a referir específicamente al fenómeno ese que ocurrió en la presa, allá donde tenían el cultivo en jaulas. Chiapas. Porque es un fenómeno
que pues normalmente se presenta en la mayoría de las presas aquí en México. Puede variar la época del año en que se presente, pero invariablemente se va a presentar. En algunos casos se presentan de manera muy drástica, muy repentina y muy rápida, como ocurrió aquí con lo que menciona el compañero Armenio. Y en otros casos es un proceso muy lento. Todo depende de las condiciones específicas que tenga el sistema en ese momento. Me refiero a qué tan caliente esté la columna de agua. Es decir, para ser más explícito, y me quiero referir concretamente a lo que mencionaba el compañero. En esa zona, al parecer, todo el tiempo está el agua, digamos, estratificada por temperatura. Es decir, está más caliente en superficie, en una capa de agua que puede ir hasta los 8 o 10 metros, dependiendo de las condiciones externas. Me refiero al calentamiento del sol, al viento, etcétera. Y por lo tanto, esa capa de agua superior siempre está mezclada. Ahí siempre hay circulación del agua y tenemos niveles de oxígeno pues más o menos aceptables para la sobrevivencia de los peces. Y por debajo de esa capa, la capa superior, la capa inferior, es una capa en la que no se va a mezclar porque hay una barrera térmica, lo que le llaman la termoclina. La termoclina no es otra cosa más que una barrera de temperatura que implica a su vez una barrera de densidad. Y es esa la fuerza que opone el agua a que el viento pueda mezclar la capa de superficie con la de fondo. Entonces, mientras el cuerpo de agua esté estratificado térmicamente, no va a haber manera de que la capa de fondo reciba oxígeno del agua de arriba, la que sí está oxigenada. ¿Y qué pasa en la parte de fondo? En un agua que no recibe oxígeno gran parte del año, como en esa zona. Bueno, pues resulta que debido a que el vaso de almacenamiento seguramente tiene una carga muy alta de materia orgánica, debido a que cuando se llenó el vaso, pues queda mucha vegetación sumergida. Toda esa materia orgánica está oxidándose y está utilizando oxígeno, o debería utilizar oxígeno en su oxidación, pero resulta que no la hay. Por lo tanto, las condiciones que se dan se le conocen como condiciones reductoras. Es decir, la materia orgánica se está descomponiendo, pero sin oxígeno, únicamente se está reduciendo. No alcanzan a oxidarse las moléculas de la materia orgánica que se está rompiendo. Entonces queda en estado reducido. ¿Qué significa eso? Significa que está produciendo compuestos de nitrógeno. Me refiero al amoníaco, me refiero al amonio, y también compuestos de los sulfuros. Me refiero particularmente al ácido sulfídrico, que es el que le da, como mencionaba el compañero, ese olor a huevo podrido, ¿no? Y resulta que en esos ambientes, dado que la temporada de estratificación dura varios meses del año, pues ahí se acumulan durante todo ese tiempo esos gases. Pero de repente, al menos en esa zona, viene un evento atípico, como dice el compañero, de enfriamiento del aire, enfría la capa superficial del agua. Y entonces la temperatura de la capa superficial tiende a igualarse con la temperatura del agua de fondo. En ese momento ya el agua no puede oponer resistencia a que el viento mezcle la capa superficial y la lleve hasta prácticamente el fondo. Y así se inicia un proceso de hundimiento de masas de agua de superficie al fondo y surgimiento de masas de agua de fondo hacia la superficie. Y es tan drástico el movimiento que en horas, como menciona el compañero, se registra el evento. Y esa carga de gases disueltos que van del agua, de las masas de agua de fondo hacia la superficie, demandan mucho oxígeno y están utilizando mucho del oxígeno que la capa superficial tenía ahí disuelto. Y ahora se da en horas muy, muy particulares, ya lo mencionaba el compañero, en la madrugada. En la madrugada el viento normalmente es calmo, por lo tanto no hay transferencia de oxígeno
del aire hacia el agua. No hay tampoco actividad fotosintética. Toda la noche no hay manera de que la actividad fotosintética se lleve a cabo. Entonces se juntan esos fenómenos y provocan lo que desafortunadamente los compañeros ya vivieron en carne propia. Una desoxigenación de toda la masa de agua, de toda la columna de agua. Y entonces tenemos ahí el... Saco un rosadito que tengo de mi papá. Tomar algo. Tengo tequila blanco. Perdón, alguien está, tiene su micrófono abierto, se escucha voz de niños. Ya lo desactivé, mundo. Ah, ok, muy bien. Adelante. Pues muy clara la explicación, profesor. Oye, a ver, yo tengo una pregunta, Rigo. ¿Hay forma de poder pronosticar esos eventos? Entiendo que a lo mejor habrá que checarla, siempre estar pendiente de los cambios, ¿no? De temperatura, de corriente, de aire, incluso las mismas lluvias, etcétera. ¿Hay forma de poderlo pronosticar? Mira, es un evento, pues bueno, desafortunadamente la naturaleza no avisa. Teniendo equipos adecuados, como un monitoreo, digamos, en tiempo real, constante y de toda la columna de agua, se podría tener indicios de que eso va a suceder, pero pues ya decía el compañero, es un evento que se da en un un tiempo muy corto. Es muy rápido el movimiento, el surgimiento de esa masa de agua, porque seguramente había una influencia de viento considerable. De no haber habido viento previo, ese evento no se hubiera presentado. Y eso, de tal manera que, pues normalmente no pasa. O sea, todos los años se está dando ese evento. Y desafortunadamente en esta ocasión se dio de una manera muy drástica, muy repentina, que poco tiempo daría de poder mejorar esas condiciones. Ahora, quiero agregar un detalle más. Aunado a la baja concentración de oxígeno, también están presentes el amonio y el ácido sulfídrico, que seguramente sus concentraciones rebasaban los niveles que los peces pueden aguantar. Era tan evidente y tan fuerte el evento que los organismos que estaban fuera de la jaula también resintieron ese problema y les provocó la intoxicación, por llamarlo así, pues los peces silvestres, y con mucha más razón los peces que tenían en la jaula. Puede darse, me queda claro que es un cambio, ¿no? De masas de agua, Sí. Superficie a fondo, superficie. Pero se puede dar algo intermedio, no necesariamente de fondo, sino una parte, o sea, digamos, a cierta profundidad, no hasta el fondo, de cierta profundidad se dé la inversión. No, sí, claro. De hecho, te mencionaba ahorita que en el caso del compañero la inversión fue muy drástica y en pocas horas. Pero les decía también que ese evento se da normalmente en el invierno, cuando se enfría la temperatura ambiental y que enfría la capa superficial del agua. Pero en muchos de los casos, esa mezcla no es tan fuerte, sino que es una mezcla gradual, que se está profundizando gradualmente, poco a poco, que no se da en pocas horas y puede durar días dándose esa mezcla. Todo depende de, repito, la fuerza del viento y la diferencia de temperatura que hay ante la superficie del fondo. Muy bien, muy claro. Bueno, Carlos Quiroga. Me llama la atención, Rigo, que incluso Herminio habla de que están a 30 metros de profundidad, ¿no? Realmente son condiciones ideales para el cultivo de peces en jaulas, ¿no? Sí. Porque igual pudiéramos pensar que si estás en profundidad, en una zona donde la profundidad sea poca, pues pudiéramos pensar ahí en un efecto también negativo, pero en este caso hablan de 30 metros de profundidad. Ya lo dijo Armenio también, que duraron varios días
con el frente frío y bajando la temperatura. Entonces yo creo que ahí coincide con lo que está explicando Rigoberto, ¿no? Que fue una cuestión paulatina que se fue dando. Sí, le comento esto. Miren, seguramente que la temperatura de esa capa de agua, de superficie, estaba bastante caliente en relación al fondo. Pero fíjate, Alonso, en este detalle, la capa de superficie en relación a la capa de fondo es una capa muy pequeña. No puede ser más que de algunos entre 8 y 10 metros, 15 metros máximo. Entonces, por debajo de esa capa, tienes toda la capa por debajo está anóxica. Es una columna de agua muy grande que no tiene oxígeno y tiene amonio, azufre, amoníaco, CO2. Es un cóctel muy tóxico para los peces. Claro. Entonces, Claro. ¿sí? Sí, ¿podría comentar algo? Sí, adelante, por favor, con toda confianza. Sí, de hecho, hasta antes del evento, pues nosotros monitoreábamos oxígeno exactamente solo en superficie y en el fondo de la jaula. De ahí para acá, últimamente, pues sí, ya monitoreamos toda la columna y sí pudimos ver ya en estos 2 años lo que dice Alonso, que sí se forman las capas y que el año pasado igual volvió a pasar, pero fue muy gradual y ya no tuvimos ningún problema. Se fue dando poco a poco. Ahorita, por ejemplo, ya pasó, o sea, ya nosotros estamos, desde que ya se rompió la dermoclina, ya el oxígeno se quedó nivelado, entonces ya ahorita estamos tranquilos que ya no va a pasar nada, porque la columna de agua ya se revolvió, ya hay oxígeno casi hasta el fondo. Sí, ya tenemos oxígeno. Entonces ahorita ya estamos tranquilos, que al menos este año ya la libramos nuevamente, ¿no? Y a seguirle hasta qué bueno que mencionas eso, porque es el después. Creo que después de que antes de que les pasara el evento, pues a lo mejor, como dices, no tomaban en cuenta ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, ni siquiera sabíamos que pasaba cada año, ¿no? Claro. Y eso es bueno. Muchos productores, indistintamente de que son de recursos limitados, micro, pequeños, medianos, hacemos acuacultura sin saber muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos lo que hizo el vecino, lo que nos dimos cuenta que hicieron otros, ¿no? No nos documentamos, no nos preparamos debidamente. Un favor, Alonso, vamos a darle paso a Carlos Quiroga para que platiquemos un poquito de lo de seguros y regresamos en la siguiente sesión de plática hablando de lo que han hecho después de. ¿Vale? Okay. Carlos, ya escuchaste. Adelante. Sí, adelante, Edmundo. Dos ejemplos muy claros. Tilapia, de la noche a la mañana pierden casi 2 millones de pesos. Camarón, en una región se pierden 100 y tantos millones de pesos, 120, 130 millones de pesos, y en tan solo una sola granja, sobre 5 o 6 millones de pesos. Si sé que el hubiera no existe, ¿verdad? Pero en un escenario en el que hubieran contado con su póliza de seguro acuícola, ¿cuánto les hubiera costado por kilo de camarón o por kilo de tilapia? ¿Qué porcentaje de ese kilo hubieran tenido que destinar si hubieran pagado la póliza de seguro? Sí, mira, Edmundo, muy buenos los comentarios, enriquecen mucho. Mira, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la actividad es que es una actividad de mucho riesgo, ¿no? Eso de entrada lo debemos de analizar y lo debemos de tomar en cuenta para la proyección de las producciones. Ahorita, pues, hablamos del cambio climático y el cambio climático, pues, ha ido ocasionando que se incrementen la frecuencia y la intensidad de fenómenos meteorológicos.
Entonces, por ejemplo, vemos la semana pasada, todavía la semana pasada se formó un huracán en el Caribe, que fue el que afectó. Si nosotros vamos hacia atrás a los años, en años anteriores hay gente que dice, pues a mí nunca me ha pasado, o la recurrencia aquí, por aquí no pasa. Entonces, sí tenemos que ser conscientes de esta frecuencia y intensidad de los... antes estaban muy marcadas las épocas, ahora ya no. Ahora, por ejemplo, se juntan los frentes fríos con la entrada. Mis lentes, ¿dónde los dejé? O a veces se prolongan los frentes fríos Sí. ya después de que inician las temporadas. Entonces, pues no cabe duda que el cambio climático está ahí, y hablamos de los fenómenos del niño, la niña, mezclando con todo lo demás. Y bueno, nunca hay que perder de vista el clima. Yo nada más les quisiera decir, el seguro acuícola, es un seguro que protege la biomasa, ¿sí? Exclusivamente. Hay seguros o aseguradoras que se meten el seguro a través de los seguros de daños, pero bueno, pierdan de vista la biomasa, los efectos directos de los eventos en la biomasa. Entonces, el seguro acuícola, como está diseñado, es proteger los costos de producción. Quiere decir que los que perdieron, desgraciadamente, sus producciones, con el seguro hubieran recuperado el costo de producción que llevaban al momento del siniestro. Por ejemplo, en el caso de camarones que ya iban a los 14 gramos, bueno, pues ahí se cubriría pues prácticamente todo el costo de producción. Entonces la póliza les resarciría lo que es su costo de producción. ¿Para qué? Para que puedan continuar nuevamente el proceso productivo, ¿no? Entonces, el seguro acuícola no genera, bueno, no cubre los productos esperados de la venta, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de otro tipo de manejo de seguro. El seguro acuícola va directamente a los problemas que se tenga y que tenga la biomasa, ¿no? Y con riesgos muy específicos, el rompimiento de la estructura de contención, el exceso de materia orgánica, los cambios extremos de temperatura, ¿sí? Las lluvias atípicas, las trombas, vientos fuertes, todo lo que es lo meteorológico lo contempla, ¿sí? Entonces, yo he tenido los casos de presas, ¿verdad? Que no aquí, nada más en México, en Centroamérica también, en lagos, esos fenómenos que se presentan temporalmente y ahora son más frecuentes y con mayor intensidad los impactos, ¿no? Entonces, créanme que creo que el seguro es un mecanismo que debemos de tomar en cuenta. Desgraciadamente, en México no hay una cultura de seguro que nos permita que lo tengamos ya siempre, que lo manejemos ya como un concepto que está inherente y que está dentro de la actividad, ¿no? Desgraciadamente ha costado mucho trabajo el que agarrar esa concientización en el seguro, pero creo que ahora el seguro acuícola el seguro a la biomasa es ideal para la actividad, ¿no? Entonces, ahorita pudiéramos hacer algún ejemplo de las primas, pero pudiera ser que a lo mejor van a pagar el 5% de la suma asegurada. La suma asegurada es, el seguro acuícola se toma en cuenta en relación a los costos de producción, ya sea por hectárea en el caso de camarón o por el costo de producción por metro cúbico,
¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, en camarón, no sé, sumas aseguradas por hectárea de 40,000, 60,000, 80,000, eso es lo que cubre el seguro, el costo de producción. Están ¿verdad? tocando. Entonces, pues esa es la idea. Y ahí se pueden hacer unas coberturas en donde se toman en cuenta los fenómenos meteorológicos, inundaciones, los cambios extremos, los fisicoquímicos, para tener una protección integral. Desgraciadamente, a veces se utiliza el seguro para que les den los créditos, pero no porque realmente lo quieran el seguro, sino porque se los obligan. O sea, no hay una concientización por parte del productor de que debe de estar asegurado. Quiere decir que si mi costo de producción, sea camarón o tilapia, o bagre o trucha, o la especie que sea, en promedio de 30 pesos el kilo, producirlo. Si se me muere un día antes de la cosecha, a mí me costaría sobre 1,500 pesos la tonelada. Sí es. En cuanto al seguro acuícola, ¿correcto? Es. Es el seguro de la producción. Pero si se me muere cuando estoy a un tercio, a mitad del cultivo, el seguro no me va a pagar el valor total, o sea, a término de cultivo, me va a pagar al momento. Así correcto? Es. Sí, porque es un seguro, digamos, es un seguro a la inversión. Entonces, se paga las inversiones que se llevan erogadas al momento del siniestro. Puede ser al tercer día de la siembra, a la mitad de la engorda o a la finalización. Siempre, pues, por supuesto que el costo de producción va a ir aumentando conforme pasa el tiempo. Entonces, el seguro cubre y protege el costo de producción al momento del siniestro. Y no cubre tampoco la infraestructura. No, en este caso el seguro general que se está manejando no cubre la infraestructura. Ahorita, bueno, hay mecanismos, hay muchas maneras de asegurarse, pues. Irse con las empresas privadas directamente. Está Agrocemex con los fondos de aseguramiento. Parece ser que los fondos de aseguramiento tienen la posibilidad de asegurar la infraestructura y aparte incluso también la vida de los trabajadores, ¿no? Pero ese es un esquema que se hace a través de un fondo de aseguramiento. Pero esas son las diferentes, digamos, coberturas que pueden existir. Pero, oye, Carlos, ¿y qué pasa? Sí. Por ejemplo, tomando el ejemplo de lo sucedido en la granja de Roberto. Se inundó todo. Entonces, en el escenario de que hubiera estado asegurado, se te notifica, llegas a la granja a verificar y todo se inundó, todo se perdió, documentación, todo. ¿Cómo? ¿Ustedes qué exigen en ese momento? Bueno, mira, ya cuando se materializa el efecto, pues hacemos una visita. Para empezar, el seguro acuícola es un contrato de buena fe y además es como una manera de trabajar coordinadamente con el productor, porque el seguro acuícola hace supervisiones mensualmente y vemos las bitácoras, vemos cómo va el cultivo, porque al tener bien identificadas las variables, pues se puede incidir y se puede lograr, por ejemplo, arreglar algún problema o anticiparse a algún problema, ¿no? Entonces, trabajamos de la mano, vamos directamente con el productor, checamos el siniestro y, por supuesto que tomamos las bitácoras, porque aquí es algo muy importante. El productor nos está reportando mes a mes en el caso de camarón, o más bien semanalmente en el caso de camarón, y quincenalmente en el caso de las tilapias, de los peces. Y nosotros vamos viendo cómo es el avance de esas inversiones, cuál es el avance
del cultivo en cuanto a crecimientos, incrementos, y con esos datos, pues ya tenemos armada la película. Cuando viene el siniestro, tenemos los datos de antes del siniestro y después del siniestro, y se hace el ajuste, ¿no? En este caso les quiero decir que, por ejemplo, vamos a poner la tarifa de 1.12% para camarón, ¿sí? Que se paga, hubieran pagado y se les hubiera cubierto huracán, ciclón, viento fuerte, norte, tromba e inundación. Por 1.12%, ¿sí? Que no es nada, no pinta. Vamos, es realmente, o sea, si lo comparamos con el dinero que está en riesgo, que es muchísimo, y a lo que se paga 1.12%, no es nada. Y creo que con un esfuerzo los productores pueden tomar e incluir en sus costos de producción a los seguros. Bien. En mi caso, hasta donde recuerdo, porque obvio que después del evento buscamos el tema de los seguros, y fue el tema de que costaba, creo que estaba alrededor del 6%, no era el 1%, y aplicaban 20% de deducible en biomasa y 20% de deducible en dinero. O sea, son deducibles bastante altos. Sí, mira, yo no sé con qué compañía lo hayan honestamente no recuerdo, pero sí, o sea, uno le sacaba y sí, pues de entrada pagabas, el porcentaje era alto, y luego el deducible por organismos, o sea, al final el deducible es del 40%. Sí, bueno, aquí habría que ver varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el deducible que se maneja en el seguro acuícola, que es un deducible, es la mortalidad de cultivo. No se va a pagar la mortalidad de cultivo, ¿sí? Superando eso, se empieza a pagar o se hacen los descuentos. Pero los deducibles que se manejan en el seguro acuícola, hay uno que se llama participación a pérdida. Esa participación a pérdida es exclusivamente por el valor, se va a pagar esa participación a pérdida por el valor de la pérdida, no de la suma asegurada total, ¿sí? Entonces, el seguro no maneja ese tipo de deducibles y no maneja deducibles dobles. Hasta las compañías que yo conozco no lo hacen, sino manejan una participación a pérdida y va por estanque, va por hectárea, y la mortalidad de cultivo, que esa no se cobra, nada más se descuenta, ¿no? Muy sí, bien. Sí, claro, se entiende, pero pues sí, bueno, se nos hacía muy alto el 20%, porque realmente después de, creo que había la otra variable que era el tiempo, ¿no? ¿En qué momento aseguras? Si los aseguras cuando están de 10 gramos, de 20 gramos, de 50 gramos, y creo que había esa variable del tiempo, y obvio que ya cuando tenemos los organismos de 100 gramos a la venta, la pérdida de organismos, pues ya no, si fuera del 20%, pues no fuera negocio, ¿no? Es menos, de llegando los organismos a un cierto tamaño para la temporada de venta, no tenemos un 20% de pérdida en cantidades de organismos. Se nos hacía pues alto esa parte, esa consideración que traían. No recuerdo, finalmente lo dejamos por la paz, y hasta ahorita que lo menciona, que a lo mejor sí valdría la pena volverlo a considerar. Realmente, en lo personal, nosotros tenemos asegurado todo lo que se puede asegurar, o sea, vehículos, transportes, al personal. Lo único que no tengo asegurado precisamente es la biomasa que está en el agua, porque no habíamos encontrado algo que realmente fuera atractivo, ¿no? O que valiera la pena. Así es. Bueno, les quiero comentar. El seguro acuícola aseguramos la crianza, la engorda
y el mantenimiento de reproductores. ¿Es Y la anual o es engorda- por ciclo? Perdón, Carlos. ¿Es anual o ¿Perdón? es por ciclo? ¿Es por ciclo o anual el seguro? Es anual y cubrimos todos los ciclos que se den en el año. Ok. ¿Por qué hacemos esto? Porque desgraciadamente hay productores que perfilan el riesgo. Es decir, quieren que se les asegure en la época de huracanes, ¿no? Entonces, bueno, el perfilar el riesgo ahí es donde más siniestralidad puede haber. En la manera de hacerlo anual, estamos todo el año juntos, en las buenas, en las malas, en los buenos tiempos, y ya no hay tiempos ya se puede dar todos estos eventos en cualquier época del año. Entonces, de manera para hacerlo, pues que todos estemos en la misma canasta, hacemos lo que es, incluso estamos desde la siembra hasta la cosecha, ¿no? No agarramos a las mitades, no se agarran cultivos a las mitades, ¿sí? Una pregunta, No Carlos. ¿Aseguran, independientemente de la causa de mortalidad, por ejemplo, los aspectos sanitarios, enfermedades, entran como causa de reducción de biomasa? Sí, claro. De hecho, bueno, dependiendo de las coberturas, hay coberturas para enfermedades, por supuesto, son más costosas. Por ejemplo, en el caso de camarón, pues aquí es importante que tomemos en cuenta que el cálculo de las tarifas se basa en siniestralidades, ¿sí? Uno de los grandes problemas para hacer primas bien específicas es que no hay información de siniestralidad. No hay una recirculación de esa información porque a veces no se registran o no quieren que se den cuenta que tuvieron mortalidades. Hay un histórico. En el histórico, porque, por ejemplo, subió mucho la tarifa de tilapia a nivel nacional por los eventos que hubo hace 7 años en Tabasco, ¿no? Es muy probable que ahora, aunque bueno, hay muy poca superficie asegurada, pero de todas maneras, cuando se presentan eventos de alta siniestralidad, tienden a incrementar las tarifas. ¿Por qué? El seguro es, y así debe de ser, el productor transfiere el riesgo a las aseguradoras. Las aseguradoras transfieren el riesgo a las reaseguradoras y las reaseguradoras transfieren el riesgo a otras reaseguradoras, de manera que el impacto de la pérdida se diluye en toda la cadena. No lo absorbe el productor. Cuando no tiene una póliza, sí lo absorbe el productor, pero cuando tiene una póliza, las pérdidas se van diseminando en toda la cadena, ¿sí? Entonces, sí son mecanismos que es importante que los tomen en cuenta, que no son seguros nada más así como se va un coche. Aquí hay mucho de estar atrás, de conocer, de manejar bitácoras. Hay requisitos, por ejemplo. Yo he estado tratando de asegurar truchas en Hidalgo, en el Estado de México, y me he dado cuenta que hay productores que no saben cómo están llevando su cultivo, ¿no? No saben cuánto está incrementando, no saben por qué no llevan una bitácora de manejo, ¿no? No miden los parámetros físico-químicos. Entonces, pues no hay, ahí andan al garete, ¿no? Entonces, a veces es difícil. Sí. Una pregunta. En el caso que mencionaba que no toman a mitad de proceso, ¿no? El engorda. O sea, en el caso de nosotros que sembramos cada mes o cada 15 días metaorganismos, o sea, tendríamos que estar haciendo pólizas de contrato cada que metamos un lote, o sea, cada 15 días una póliza, ¿o cómo sería? Sí, se puede hacer así, o una póliza de declaración. Tú me vas declarando lo que vas sembrando. Mira, Carlos. Se va actualizando la suma asegurada, de manera que siempre todas tus siembras escalonadas estén aseguradas, ¿no?
Sí, para allá iba yo, que él está hablando de siembras y cosechas escalonadas. Al final, él va a tener claro cuántos ciclos va a realizar, ¿no? Con siembras y cosechas escalonadas. Así es. No creo que haya Así problema, es. pues. No, sí, siempre y cuando, como es un contrato de buena fe, nos tienen que declarar cuándo sembraron, cuándo cosecharon, todo lo que sin que nosotros tengamos injerencia en el proyecto, pero sí necesitamos estar informado de todo lo que se hace en la granja, ¿no? Carlos, disculpa, ¿cuál es el nombre de tu aseguradora? ¿Cómo se llama? La aseguradora, yo soy un freelance en los seguros, pero ahorita tengo contacto con Tlaloc Seguros, que es una aseguradora agropecuaria que maneja el ramo acuícola, pero podemos conseguir de donde sea, pues, ¿no? Aquí muchas de las cosas es que a veces no se tiene un reaseguro internacional importante. Entonces, es todo un movimiento, es buscar a los reaseguradores, buscar las coberturas, porque la aseguradora paga coberturas en el reaseguro. No crean que el dinero nomás se queda en la aseguradora. La aseguradora paga coberturas en el reaseguro internacional y a veces puede llegar a tener varios reaseguradores, ¿no? Entonces, creo que las pólizas de hoy para del seguro acuícola, la biomasa, que son a las inversiones, están muy adecuadas para tilapia, camarón, bagre, trucha. Ahorita estoy haciendo una cotización para Ostión en Tamaulipas, para un proyecto nuevo en Soto la Marina. Entonces también para Ostión, ¿verdad? Los tenemos, pero ahorita estoy con Tlaloc, pero en caso de que podemos conseguir en cualquier aseguradora, ¿no? Gracias. ¿Cómo ves el mundo? No, pues interesante, está muy interesante el tema. Creo que también hay mucha desinformación al respecto. Y debemos obviamente reconocer que como productores no hemos generado el suficiente historial y la calidad del historial que existe, pues también no proporciona una información pues que consideremos que sea muy buena, ¿no? Para poder que les dé el argumento a las aseguradoras y en base a eso definir las pólizas. Y yo creo que eso conlleva que también los costos de las mismas sean elevados. Yo creo que es la cultura que nos hace falta en este sentido. Pues tenemos que promoverla, tenemos que trabajar en ello, generar información, porque también eso va a conllevar en su momento que entre más pólizas se compren, pues se tiene que abaratar el mercado, ¿no? O el producto en este caso. Así es. Creo que... Edmundo, déjame comentar algo. Es muy importante varios conceptos que se manejan en el seguro. Lo que es la dispersión del riesgo. Si, por ejemplo, una compañía de seguros tiene aseguramiento en Sonora de camarón y después tiene a lo mejor en el Golfo tilapia, es una aseguradora que está dispersando su riesgo. Le puede pegar en Sonora, pero no le pegó acá en el Golfo. O al revés, le pegó en el Golfo, no le pega acá. Si es una aseguradora que nada más está asegurando, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, nada más, se le concentra el riesgo. Y sobre todo también si es en una misma zona. Todas las pólizas están en la zona norte de Sinaloa, se les va a concentrar el riesgo. La idea es que dispersemos el riesgo de manera que los impactos se diluyan. Esto es para los resultados de la aseguradora. Tener aseguramientos de camarón, de tilapia, en diferentes partes de la República e incluso del mundo, para que los impactos no la dejen a la aseguradora fuera del mercado, ¿no? Claro.
Hitler, bueno, perdón, Roberto, a ver si te escuchamos mejor ya en este momento. ¿Qué has hecho que no hacías antes de tener este desagradable experiencia, ¿no? De haber perdido gran parte de la producción, de toda la producción en un ciclo? Sí, pues lo que hemos hecho, bajamos las densidades de siembra, por metro cuadrado. Buscamos tener menos riesgo en inversión, pues digo, el riesgo siempre va a existir en la producción, en este caso de los fenómenos. Nos intentamos acercar a seguros y no tuvimos éxito, y pues es todo lo que estamos, como dice aquí Carlos, la cultura del seguro apícola pues no está, es difícil, es complicado y es básico. Ahora lo que tú comentas es en el sentido de que entre más tengamos los acuacultores acercamiento hacia los seguros, probablemente las pólizas bajarían de precio. Eso me encantó y a eso deberíamos de llegar, porque cada vez que va pasando el tiempo y los años, yo creo que las probabilidades de los eventos atípicos va a ser cada vez más, y los problemas de pérdidas de producción van a ser cada vez más constantes. Entonces es importante la organización del sector para acercarnos de manera, yo creo que hasta grupal y no de manera individual, por región, acercarnos a este tipo de ¿cómo se llama? Empresas como o freelancer como Carlos, para ver cuáles son las mejores opciones, y de manera siento yo que por región grupal sería mejor, más barato. ¿Es viable, Carlos? Vamos a suponer que acá de todos los que estamos en la región centro-sur de Sinaloa, nos organizamos las 80, 100 granjas que hay de tilapia y camarón, y a ver, Carlos, ¿cuánto nos cuesta asegurarnos en grupo? Obviamente de manera individual, pero te estamos haciendo una compra grupal. Eso conllevaría a reducir el costo de las pólizas. Sí, claro. Y bueno, pudiera ser también una manera por ejemplo, de figura de seguros, que la asociación, por ejemplo, una asociación acuícola, ¿no?, la pudiéramos tomar como agente. Entonces, lo que se le paga a la gente, la comisión que se le paga a la gente por la venta, se le da al grupo. Entonces, o se reducen el costo de las tarifas, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, sí se puede trabajar en conjunto. De hecho, es lo mejor, porque a lo mejor pierden unos y ganan otros, pero si ninguno está asegurado, pierden todos, ¿no? Entonces, la idea es dispersar el riesgo, no quedarse con el riesgo. El productor no puede quedarse con el riesgo. ¿Por qué? Porque asumiría todas las pérdidas. Y a veces lo sacan del mercado, y lo sacan y cierran la granja, ¿no? Entonces, creo que es tiempo de que se concientice para estar más seguros y para darle certeza y viabilidad a la acuacultura, que se cuente y que los productores tengan acceso a un seguro, y que se den cuenta que es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las pérdidas, bueno, pues es más costoso perder todo a pagar algo. A veces o sea, el decir que es caro, pues más caro que perder todo, pues ahí está el mecanismo, ¿no? Así es. En el caso de Alonso y un servidor, hemos colaborado y hemos estado dando mucho seguimiento a la granja de Hitler y de Jorge Luis, su socio, ¿verdad? Hitler. Sí, claro. Y bueno, yo soy testigo, pues, de cómo las acciones que también ellos han tomado, no solamente lo que mencionó hace un rato Hitler, sino también el hecho de que en el periodo donde se dan o se registran más este tipo de eventos,
las densidades de biomasa manejada por metro cúbico y por jaula es menor a la que se maneja en los ciclos donde estos eventos no se registran, o tal vez sea mínimo ya la posibilidad que se registre, ¿no? Porque ahorita ya no sabemos, ya no podemos asegurar que no va a haber con este cambio climático. Más bien pensamos que tal vez sea mínimo lo que se presente. Aparte de esto que estoy comentando, Hitler, ¿qué otras cosas han hecho después de que perdieron esa enorme producción? Pedir más crédito para volvernos a levantar. Bueno. Sí, no, pues lo que decía hace rato, ya aprendimos que hay que monitorear toda la columna de agua, aprendimos a estarlas graficando, identificar en dónde está la termoclina, y sí, hay indicadores, ¿no? Y obvio que ya vemos que se va a acercar la temporada, tratamos de no tener biomasa, gran cantidad de biomasa en esos meses. Antes del mes de noviembre, pues prácticamente hacemos siembras calculando que en esos dos, de lo que es octubre, noviembre, tener muy poca biomasa. Casi tenemos organismos pequeños de 50 gramos, cuando mucho. Ya no hay organismos grandes. Disminuir el riesgo. Disminuir el riesgo, claro. Y porque en esa ocasión, después de que pues, empezamos a limpiar las jaulas, al final me sobrevivieron 200,000 crías que estaban entre 5 y 30 gramos. Por alguna razón, no murieron. No estaban en una sola jaula, sino fuimos recuperando 3,000 de acá, 4,000 de allá, y pudimos todavía rescatar 200,000 crías. Pero estaban, digo, las más grandes estaban de 30 a 35 gramos. Sobrevivieron a una condiciones tremendamente de amonio que estaba por arriba, no, ya no recuerdo, pero sí eran lecturas muy, muy drásticas, y pues sobre todo que sin oxígeno, ¿no? No sé cómo pudieron sobrevivir, pero alcanzaron a sobrevivir, y pues de ahí pensamos que a ese tamañito tal vez, si llegara a pasar otra vez, pues tal vez no se perdería tanta biomasa, ¿no? O tantos organismos. Entonces, por eso tratamos de que en esos meses, cuando mucho, organismos de 50 gramos. Sobre todo, minimizar el riesgo, ¿no? Porque a final de cuentas, como tú mismo lo dijiste y lo comentó Rigoberto Beltrán, los animales, tanto de cultivo como silvestres, mueren todos, ¿verdad? Sí. Entonces, se siembra menos para mitigar el riesgo, ¿no? El caso igual de Roberto, en esto pues, le bajan, aunque ya después, en los otros siglos, le aumentan. Pero sobre todo es eso. ¿Por qué? Porque aunque estén libres o no estén libres, sea de media columna o de fondo, la baja de oxígeno se da y truena a los animales. Hablando de baja de oxígeno, en días pasados hubo una conferencia de un productor de brasileño, no me acuerdo el nombre, que mencionó que en sus jaulas pusieron aireadores de paletas. Y resultó que en las pruebas que ellos hicieron, claro, no es una investigación científica, es trabajo de campo de un productor como los que estamos aquí. Ellos metieron aireadores y de estar de 0 se los levantó a 1.5, 1.7, algo así manifestó el amigo, y eso les evitó tener la mortandad que en ciclos anteriores habían tenido. ¿Han pensado en eso en el caso de ustedes como jauleros, Hitler? Sí, de hecho sí, olvidé comentar, sí, tenemos aireadores, no los tengo funcionando porque realmente cuando la presa está bien, el aireador no se ve su trabajo, o sea, está de 6, te lo mueve a 6.5, o sea, no amerita.
sí compramos aireadores, pero pues solo por si llegara a pasar, creemos que sí, al menos a 1 o a 1.5 pudieran sobrevivir los peces. Y lo otro que hicimos, creo que nos ayudó a que al menos esos 200,000 organismos sobrevivieran, fue porque cuando empezó el tema del frío, de la baja de oxígeno, dejamos de alimentar. Llevábamos casi 3 días sin alimentar. Los peces no tenían comida. La granja que está ahí, pegadito a la de nosotros, el Canelar, que estamos como a 1,5 kilómetros de distancia. A ellos no les sobrevivió ni un solo pez, pero pues ellos no dejaron de alimentar. Y no sé, yo creo que eso tal vez haya sido la diferencia, que pudiéramos todavía rescatar esos 200,000 organismos. No han hecho recambio de espacios, no han cambiado de lugar las jaulas, no hicieron ahorita eso. sí, ya a raíz de eso nos fuimos hacia un poco más adentro, tratando de movernos, de abandonar el área donde estábamos, ¿no? Sí nos movimos, no pudimos movernos mucho, pero sí movimos las jaulas. Sí, porque eso también es recomendable, estar uno o 2 ciclos o 3 rotando el espacio es correcto, para evitar la acumulación de materia orgánica abajo, ¿no? En ese sentido, o hablando de ese rubro, Rigoberto, si yo tengo mis jaulas donde la profundidad es 20, 30 metros, como lo menciona Armenio, ¿qué pasa si yo las muevo a una profundidad menor cuando se me está presentando este evento? ¿Pudiera tener mitigar ese impacto? Bueno, mira, creo que si el evento es muy rápido, y además es generalizado en toda la presa. Okay. Lo que puede favorecer un poco la sobrevivencia es, sí, exactamente, que el tirante de agua por debajo del fondo de la jaula sea más pequeño, porque eso implica que la capa de agua anóxica es menor, sí, y que por lo tanto cuando se mezcle, la demanda de oxígeno también va a ser menor. Muy bien. Alberto Aciain, por favor. Gracias Mundo. Buenas noches a todos nuevamente. Quisiera aprovechar el tema hasta donde va para poner en la mesa un asunto que, retomando el asunto que acabas de mencionar hace un momento, Mundo, de minimizar riesgos. Creo que cobra relevancia cuando tocamos este asunto de las experiencias, de las amargas experiencias que se han compartido y que creo que muchos de nosotros hemos conocido en otros contextos también, ¿no? Aquí en el estado de Veracruz nos tocó hace 10 años precisamente una serie de 3 huracanes pegaditos, ¿no? El Carl y no sé qué otros, que devastaron también una gran cantidad de unidades de producción. Ahorita lo estamos viendo en los medios, lo que está sucediendo en Tabasco, en Chiapas, y yo creo, y es el punto que quiero poner en la mesa, que el tema de ordenamiento territorial cobra especial relevancia en este asunto. Tenemos que entender que hay zonas que son más adecuadas para poder hacer acuacultura disminuyendo riesgos, y hay otras que son por la naturaleza de sus condiciones, de la ubicación geográfica, etcétera, van a ser más propensas a sufrir este tipo de embates que sabemos que van a ser cada vez más frecuentes, ¿no? El cambio climático va a manifestarse y lo vamos a ver con más frecuencia, este tipo de situaciones. Hay un tema que quizás esto que estamos discutiendo puede dar pie a una nueva sesión, donde yo vi que está todavía por aquí conectado el doctor Antonio Campos, que él constantemente ha insistido este asunto, lo ha discutido ampliamente, lo ha documentado,
la importancia que tiene la determinación de la capacidad de carga cuando estamos hablando, por ejemplo, de acuacultura en embalses, en grandes presas, donde se tiene que estudiar debidamente, porque no podemos pensar que se puede expandir la actividad de una manera infinita sin que existan ese tipo de problemas. Entonces yo creo que el tema de planeación adecuada, de la determinación de los sitios que ofrecen menos riesgos, es un tema que tenemos que entrarle de una manera seria. Yo creo que a nadie le llama la atención emprender una actividad cuando sabe que puede sufrir lo que ya muchos han sufrido. Y yo insisto, el tema de ordenamiento, de determinación de capacidad de carga, creo que cobra importancia relevante, pues, ¿no? Ante lo que estamos ahorita compartiendo, ¿no? Agradezco, pues, ¿no? Que se haya tocado este tipo de temas, porque definitivamente afectan a los que están en producción, y también creo que espanta a nuevos entrantes cuando ven lo que está pasando. Dicen, oye, pues si me voy a arriesgar a que me pase también, mejor no le entro, ¿no? Entonces creo que es una responsabilidad también de nosotros orientar a los nuevos entrantes en términos de que si el sitio ofrece demasiados riesgos, mejor que le piense antes de que empiece a operar. Ese es mi comentario. Yo creo que no se deben de espantar. Yo creo que esta plática que la gente está escuchando y que más adelante la va a poder ver en el momento que quiera, porque el video queda grabado y queda a disponibilidad a todo el mundo en Facebook y en nuestro grupo de Facebook. Se me fue el nombre, perdón, de YouTube. Ahí está disponible los videos de cada semana que estamos de las pláticas que estamos relacionando. Y efectivamente, Alberto, no es para que la gente se espante, al contrario, ¿no? Yo creo que le estamos ahorrando mucho dinero a mucha gente, a muchos acuacultores, si toman en serio esto que se está versando el día de hoy. Totalmente de acuerdo contigo. Los estudios de capacidad de carga son importantísimos. Son de las cosas que Rigoberto Beltrán ha venido haciendo durante años en esta región de acá, del noroeste del país. Me está pidiendo la palabra el doctor Antonio Campos, se la vamos a dar, y posteriormente al maestro Juan Carlos Lapuente de Linapesca. Adelante, Antonio Campos, por favor. Muchas gracias, Mundo. Pues aprovechando la situación de lo que se está conversando en la sesión, que es muy interesante, pero algo que es bien importante, como lo comentaba Alberto, es precisamente esa situación de evaluar los sitios, sobre todo hacer una selección del sitio adecuada donde se van a establecer estas unidades de producción, y sin duda eso va junto con lo que sería prácticamente esos estudios de capacidad de carga. Podrían ser, tenemos diferentes tipos, por llamarlo así, o clasificaciones de capacidad de carga. Lo que se ha hecho en México prácticamente en los cuerpos de agua que se han estudiado y que de alguna manera existe información previa sobre capacidad de carga, está más orientado a lo que es básicamente la capacidad de carga física, es decir, cuántas unidades de producción pueden caber, sin tomar en cuenta, tomando en cuenta algunos aspectos como profundidad, corrientes, en algunos casos, calidad del agua. Pero lo que vemos realmente en la realidad es que normalmente los productores eligen los puntos más someros, los puntos que están cercanos a la orilla, por cuestiones de protección, sobre todo evitar robos, y por cuestiones de facilidad de instalar los sistemas de anclaje. Sin embargo, pues esto normalmente no es siempre lo mejor, ¿no? Y yo creo que aquí... Se quedó. Toño. Se le fue. Se nos fue Toño. Bueno, por favor, en lo que se recupera la señal con Antonio. Juan Carlos, buenas noches. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es Juan Carlos Lapuente. Hola, Juan Carlos. De Linapesca. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, yo creo gracias. Que Alfonso tocó un punto modular y esencial, que es precisamente la localización, ¿no? Y que yo creo que eso nos pasa en todos los negocios, ¿no?
la regla número uno de cualquier negocio es localización, 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 ¿no? Y muchas veces tomamos decisiones como la que dice Toño, ¿no? O sea, pues es que yo escogí este polígono porque me queda enfrente de mi casa y de aquí puedo vigilar que no se lo robe, ¿no? O no, pues que aquí es más fácil meter el anclaje. Es como el chiste de que está el borrachito buscando sus llaves y llega el policía. Oiga, ¿qué hace, señor? Pues buscando mis llaves. ¿Y por qué las busca? ¿Y por dónde se le cayó? No, pues por allá. Oiga, pues, ¿y por qué las busca aquí? Pues porque aquí hay más luz, ¿no? O sea, no. Estamos tomando una lógica que no debe de ser, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, pues, la selección de sitio es fundamental en el cultivo, ¿no? Pero pues en estas alturas la mayoría de ustedes pues ya están en el lugar y tal vez no sea conveniente. Habrá que hacer un análisis si el cambio de lugar es lo más conveniente y se tendrían que hacer los estudios que dice Toño, que hemos hecho muy pocos, pero que ahorita en el INAPESCA, pues en eso estamos dedicando la mayoría de nuestros recursos, ¿no? Estamos, de hecho, con Toño trabajando en eso, nos hizo el favor de capacitar a nuestra gente y queremos, pues meterle al acelerador y tratar de alcanzar a los productores, porque realmente con los recursos que tenemos, pues no nos alcanza. También me gustaría tocar el tema, aquí que está Carlos, de los seguros, ¿no? Yo creo que debemos de pensar en contratar un seguro con la mentalidad de nunca utilizarlos, ¿sí? No intenten basar su negocio en la compra de un seguro. Es lo peor que puede hacer cualquier empresario, ¿no? O sea, oye, pues es que se me mueren cada año, pues entonces algo estás haciendo mal, corrígelo primero. O sea, si tienes este problema de que se rompe la termoclina y que tienes bajas de oxígeno, pues hay otras soluciones, ¿no? ¿Sí? Y ya que soluciones ese problema que es recurrente, pues entonces sí, saca un seguro para no utilizarlo. O sea, es un contrato, como dice Juan Carlos, de buenas voluntades. ¿Qué quiere decir esto? Que es para cuando exista una eventualidad, y además el seguro nada más te va a pagar para que vuelvas a sembrar, no te va a pagar los millones de pesos, los 2 millones de pesos que perdiste por no vender esa cantidad, no, te va a pagar para que compres otra vez alevines, para que compres otra vez alimento y para que sobreviva tu empresa, ¿sí? Entonces, para eso debe ser, no para que su negocio se base en estar cobrando el seguro, porque además la prima va a ir aumentando cada año porque es un evento concurrente y al final de cuentas no les va a salir el negocio, ¿no? Esa es mi recomendación. No sé, Carlos, si tenga o no la razón. Veo que mueves la cabeza, entonces creo que... No, al contrario. Excelente comentario, Juan Carlos. Le diste al clavo. Eso es bien importante. No tomar el seguro como una herramienta para cobrar, ¿no? Muy buenos comentarios. Estoy de acuerdo contigo. ¿Es cuánto, Toño? Adelante. Sí, gracias. Perdón, Mundo, me quedé, se me pasó, ¿no? Tengo dos redes y una se me trabó ya, pero me quedé, creo, en lo que estaba retomando lo que pasaba con Hitler en la Angostura. Yo tuve oportunidad esa vez estaba llegando ese día que pasó todo este evento trágico y me pude dar la oportunidad de acompañar a Hitler a revisar el sitio con la gente del Comité de Sanidad. En aquel entonces no conocía realmente cómo estaba la Angostura, era la primera vez que yo estaba físicamente ahí y yo estaba hablando precisamente de esta situación de conocer prácticamente la morfometría del cuerpo de agua, ¿no? Porque si bien ese evento afectó una zona muy particular del embalse, porque el embalse tiene como 5 diferentes subunidades, entonces por la condición en la cual se llenó este embalse, sabemos que son embalses artificiales, entonces son diferentes zonas profundas que se llenaron. Entonces estos diferentes zonas permiten que también funcione como una barrera y no se pase este efecto adverso a todo el cuerpo de agua.
Si esto hubiera ocurrido, pues toda la gente que está del otro lado del embalse hubiera perdido una gran producción de tilapia, ¿no? Aquí lo importante es conocer precisamente cómo está la morfometría, cómo está la profundidad en el embalse y ubicar de manera más adecuada precisamente estas unidades de producción. Un evento muy parecido también ocurrió en la presa del Gallo, que constantemente, normalmente cada 2 años, cada 4 años tienen este tipo de eventos. Y ahí por la forma del cuerpo de agua, por la batimetría que presenta este cuerpo de agua, iba avanzando precisamente este fenómeno de mezcla, ¿no? Entonces nosotros habíamos terminado un año completo de evaluación de calidad del agua y les explicábamos precisamente a los productores que se podría presentar un volcamiento y que iba a poner en riesgo su producción. Entonces lo que recomendamos conforme iba avanzando, en un periodo de 4 o 5 días iba avanzando este fenómeno de mezcla hacia la zona más somera, y entonces los productores de la parte media hacia la parte más baja, vaya, por donde están los tributarios principales, no tuvieron esa mortalidad, ¿no? Es decir, si se les recomienda que se haga un análisis de calidad del agua a diferentes profundidades, pueden precisamente evitar este tipo de problemas, ¿no? Pero lo ideal sería que se contara con información robusta de calidad del agua del sistema para poder tomar una mejor decisión de dónde ubicar estas unidades de producción y evitar evidentemente así pues la mortalidad, ¿no? El problema aquí es que es algo que se está tratando de hacer con INAPESCA, es de homogenizar la información que se solicita para los permisos de acuicultura de fomento, también como para las concesiones, para así mismo tener elementos importantes, sobre todo para poder mitigar este tipo de problemas, porque cuando llegan las opiniones técnicas al INAPESCA, una cuestión es lo que pide o la información que se solicita para un permiso de acuicultura de fomento y otra la que se solicita para una concesión, cuando en realidad el problema puede ser el mismo, ¿no? Entonces se debe de homogenizar esta información y el productor debe de mandarle mayor cantidad de información posible para tomar una decisión de este tipo, y se lo juntamos con la información que se genere de la capacidad de carga física y ecológica del sistema, pues se van a poder tener más herramientas para la toma de decisiones y de tal forma mitigar este tipo de problemas que van a ser cada vez más recurrentes, y eso podría dar pie también para innovar o para adicionar nuevas formas de cultivo, como son los sistemas IPRS, ¿no? Los sistemas canalizados, ¿no? Que si bien podríamos pensar que es costoso, pero la gente que los está utilizando en estanques han manifestado que son relativamente más económicos, ¿no? Y esto podría funcionar también en aquellos cuerpos de agua donde continuamente se están presentando estos volcamientos. Entonces, es decir, buscar estos mecanismos y estas herramientas para mitigar el problema y trabajar muy de la mano con INAPESCA, con CONAPESCA, pero también tomar en cuenta a la CONAGUA y a la CFE, que son las gentes que normalmente tienen concesionadas estas aguas y que no se toman en cuenta al momento de tomar las decisiones de dónde se van a instalar o dónde se van a ubicar los polígonos para las unidades de producción acuícola, ¿no? Claro. Entonces, eso es uno de los temas que seguramente estaremos platicando el otoño. Les informo y contestando también la propuesta que en su intervención hizo Alberto Aciain. Ya con Toño hemos platicado, de hecho ya aceptó él participar en una de las mesas, una de las pláticas, precisamente con el tema que él está comentando. No recuerdo de momento si lo tenemos programado para la segunda quincena de enero o para la primera de febrero su intervención, pero está próxima, ¿no? Entonces es un tema que no podemos dejarlo a un lado, ¿no? Definitivamente es un tema que ya está considerado, nada más nos falta programarlo. Y reitero, es entre la segunda quincena de enero o la primera quincena de febrero que estaremos platicando de este tema. Gracias, Toño. Pues bueno, cuestiones de tiempo. Para concretar la mesa, ¿qué recomendaría usted, Rigoberto Beltrán, profesor? ¿Qué ampliaría usted en los comentarios, que de hecho ya se están dando pues conclusiones? Edmundo, de hecho tengo una pregunta para Rigoberto. ¿Se pudiera utilizar oxígeno líquido o oxígeno sólido para esta medida, que es un evento de muy corto
tiempo. ¿Cómo ve esa solución? Bueno, para empezar, yo creo que en relación a lo que comentaba el doctor Campos, creo que ya desde hace ya varios años se han estado sugiriendo la realización de los estudios de capacidad de carga en las presas. Eso va acompañado previamente de estudios de plan de manejo, que la CONAPESCA lo ha estado financiando de hace ya bastantes años. A mí me ha tocado hacer varios estudios de esa naturaleza aquí en Sinaloa, prácticamente de todas las presas, 10, 11 presas que tenemos, y en algunas otras presas como La Boquilla y El Granero, acá en Chihuahua. Lo que no estaba contemplado en ese momento eran los estudios de capacidad de carga, que son más recientes. Sin embargo, aquí en Sinaloa ya se han hecho en 2 de las presas que estamos nosotros visitando. Entonces ya se tienen incluido esos elementos para pues, tener más cuidado, digamos, al momento de poner en marcha un proyecto que pues, lleva implícito el gasto de mucho dinero, ¿no? Y que se enfrenta a problemas de ese tipo de riesgo. Bueno, creo que se pueden de alguna manera prevenir hasta donde es posible de acuerdo a la tecnología disponible. Uno de los puntos que es factible, como lo comenta Juan Carlos, en relación a los usos de aireación, yo creo que los difusores, él estaba leyendo que los difusores de partículas diminutas de oxígeno son bastante buenas para este caso, porque la difusión de esas nanopartículas son pequeñas burbujas muy diminutas que tienen la capacidad de oxigenar el agua en bastante dándole buena calidad en un momento dado. Es decir, puedes solventar en un momento dado esa anoxia que se presenta y que provoca la mortandad de los peces que están en jaulas, incluso los peces silvestres. Pero para salvar, digamos, una inversión tan alta como es la de las jaulas, creo que no tengo el dato qué tan rentable sería el poner ese tipo de aireadores en cada jaula. Habría que ver los números, los costos y sacar cuentas, a ver qué tan rentable sería tener esas instalaciones en las jaulas. Para el caso de sistemas abiertos, pues nos queda claro las recomendaciones, las conclusiones. Ahora, pero para unidades terrestres, como en el caso de la granja de Roberto, el problema ahí fue una inundación. ¿Cómo podemos mitigar eso? Bueno, son cosas difíciles de mitigar, porque cuando tienes un evento pues, extraordinario, como una gran corriente de agua que te va a atravesar el estanque y desbaratarte los bordos, pues yo creo que, pues no sé, sería muy difícil estar preparado por una situación de esas, en las que tienes años trabajando sin que se te presenten, ¿no? Entonces, yo lo veo, no digo que no pueda ser, puede haber de algún momento dado alguna manera de prevenirlo, pero cuando nunca lo has tenido y no tienes la experiencia de que haya presentado en otros lugares, pues no tienes elementos a la mano para decir, oye, aquí ocupo tal o cual infraestructura para un posible evento que a lo mejor no se presenta, a lo mejor sí. ¿Podrías concluir algo, Roberto? Sí, dígame. Si podrías comentar algo a manera de conclusión. Pues te agradezco la invitación, Edmundo. Y pues, ¿qué puedo comentar? Nada, de que muy complicado la situación con el tema la pérdida que tuvimos tan grande y pues nada más, no sé qué más que decir. Gracias. Bueno, Alonso. Yo creo que se ha cumplido con el objetivo de la charla, ¿no? La idea era
en parte que quedara un poquito más de información en el sentido de lo que está pasando con el cambio climático, los riesgos que se avecinan cada día más frecuentes y la necesidad de que se piense en ir mitigando los riesgos, ¿no? Y si al final el seguro ayuda en algo, pues yo creo que sería cuestión de seguir platicando en esa parte. Claro, creo. Y gracias por la participación, ¿no? de todos. Claro, definitivamente a nosotros como productores, Alonso, somos productores y somos asesores o consultores, nos queda muy claro, ¿no? Ahorita que hablábamos del paso de la corriente de agua en una inundación, pues a mí se me vino a la mente cuando era chiquillo que mi abuelo me decía, si aquí antes pasó el agua, tarde o temprano va a volver a pasar. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Dos, me quedo con el hecho de que es bien importante la selección del sitio, tomar en cuenta los antecedentes. Antes, o sea, dentro del proyecto ejecutivo que se está realizando, antes de construir, tenemos que investigar a profundidad todo lo que ha sucedido en el entorno donde vamos a construir nuestro proyecto, donde lo vamos a desarrollar. Me quedo con las acciones de prevención. Si es un sistema abierto, ¿qué puedo hacer si se me presenta tal o cual fenómeno o cual evento? Ya lo dijo Toño Campos. Y también de alguna forma lo dijo Rigoberto. La inversión se va dando, la inversión térmica se va dando de manera paulatina. Entonces es conocer el sistema, de cómo se comporta el fenómeno dentro de la columna de agua, y si eso te marca la opción de poder estar moviendo tus jaulas hacia zonas de menor impacto, pues hacerlo, ¿no? Vaya. Y también como asesor, como consultor, es bien importante que dentro de las proyecciones que hacemos debemos de incluir el costo del seguro. A lo mejor 10 años no lo vamos a pagar, pero el ejemplo lo tenemos con el coche. ¿Cuántos años pasan y no te pasa, y vuelves a renovar la póliza y vuelves a renovar la póliza y a veces hasta con malestar, porque es ni la ocupo? Puta, el día que no la pagas, madre, te accidentaste y te das de topes contra la pared, ¿verdad? ¿O qué sucede? A mí me sucedió, mi mujer se gastó lo de la póliza, no pagó el carro y ella se accidentó y me hubieras visto, ¿no? En la que me vi. En fin, me quedo con todo eso. Son cosas que hoy día tenemos que tomar en cuenta. Perdón, Juan Carlos Lapuente, tienes levantada la mano. No, pues ya nada más saludarlos a todos y despedirlos, ¿no? Porque se me quedó levantada, ¿no? No, discúlpame, hasta ahorita lo vi. Bien, entonces pues nos quedamos con eso. Gracias a todos por su participación. Efectivamente creo que cumplimos con la plática. Son dos cuestiones muy diferentes, pero que también van de la mano, ¿verdad? Y surgieron otras cuestiones que para ser honesto no habíamos contemplado. Lo que comentaron Juan Carlos y Toño Campos. Entonces, cumplimos. Ustedes lo dirán en sus pláticas, en sus comentarios que nos hagan a partir de ahora y en el transcurso de la semana. Aprovechamos para comentarles que la semana que entra el tema que vamos a llevar a cabo en la plática va a ser el mejoramiento de rendimientos de cultivo utilizando ácidos orgánicos y fitobióticos y utilizando catalizadores hidrocarbonados. Ese va a ser el tema de la siguiente semana. Posiblemente, no sé, posiblemente entre otro tema ahí del uso de Cibión, si no se va más adelante, ¿verdad? Entonces, pues nada, agradecerles nuevamente su presencia, su participación, sus comentarios fueron muy enriquecedores. Hay una serie de comentarios también que nos están llegando por Facebook a nuestras páginas, pero no nos da tiempo. Les agradecemos la atención a nombre de todos nuestros compañeros del grupo Todo Acuícola
Muchas gracias, nos vemos la semana que entra. Nada más un comercial Muchas rápido, gracias. Mundo. Adelante. El día de mañana tenemos un curso de Biofloc. Por ahí todavía hay espacio para varias personas que quieran inscribirse. Va a ser el día 26, 27, 28. Este curso lo imparte nuestro compañero de grupo, el biólogo Darío Basopo Escalante. Y pues estamos a la orden para cualquier duda que haya sobre este curso. He dicho sea de paso, el biólogo Basopo tiene amplia experiencia en el manejo de sistemas hiperintensivos de camarón, particularmente de esta especie, ¿no? Pero también maneja los intensivos de tilapia y vale la pena. Entonces está disponible, todavía hay algunos lugares y si se animan, con todo gusto, bienvenidos al curso. Empieza mañana a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, jueves, viernes y sábado. Y también se me pasaba a comentar que el biólogo Carlos Quiroga nos dejó un documento que versa o habla sobre lo que acabamos de hablar, sobre las pólizas de seguro, etcétera. También en unos momentos ya lo subimos a la parte de archivos de la página de Todo Acuícola en Facebook. Ahí está disponible para que quien lo quiera ver o lo quiera bajar, con toda confianza. Y ahí también están los datos del biólogo Carlos Quiroga, quien se interese en alguna póliza de seguro, platicar con él, adelante. Pues nuevamente muchas gracias, un abrazo para todos, cuídense, saliendo de la página, de aquí de la transmisión, pónganse el cubrebocas, por favor. Gracias, Edmundo, muchas gracias. Un abrazo para Buenas todos, noches, Juan Carlos, gracias, Eduardo. Gusto saludarlos. Jorge, Russo. Buenas noches. Todos. Luego, todos. Un abrazo para todos, gracias. Rigoberto, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.